Amén, qué bendición ese canto. Primera vez que lo escuché yo fue el pastor Hernán Cortés que lo cantó. Y nunca se me olvida ese hombre y cómo Dios lo usó en nuestras vidas y nos trae dulce memorias al oírla. La tremenda, una simple verdad, pero muy profunda a la vez, ¿verdad? ¿Para qué pecar contra Dios, verdad? Que le llamo la atención al versículo 9, por favor, si son tan amables, ahí en su texto de esta mañana, de Deuteronomio capítulo 6, el versículo 9. Dice la Biblia así: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiero hablarles en esta mañana sobre los 4 postes más necesarios de cada familia. Los cuatro postes más necesarios de cada familia. Muchas de las veces vivimos nuestras vidas de tal manera que parece que no necesitamos nada más, estamos conformes con lo que tenemos. Comida, ropa, una casa, carro, la familia, todo en su lugar. Mas sin embargo, todo lo que Dios instituyó, lo hizo para completar al hombre, para su necesidad. Cuando era joven y recién casado, tenía más que unos 6 años, quizás 5 años de ser cristiano. Se me enseñó a trabajar desde jovencito. A los 13 años de edad me dijeron mis padres que tenía que comenzar a trabajar para ayudar con los gastos personales de la escuela. Estaba muy envuelto en deportes y yo tenía que pagar las inscripciones, las aseguranzas médicas que se tenían que pagar para jugar. Si necesitaba un guante o zapatos especiales, tenía que yo comprarlo. Entonces entendí yo que pues ya era mi tiempo para trabajar. Desde jovencito me enseñaron a tener que trabajar para lograr aquellas cosas que son importantes para mí. Cuando me casé, estaba yo consumido de la responsabilidad que tenía de cuidar de una persona más. Antes de casarme, yo estaba pues emocionado de casarme y todo, y muchos me preguntaban: ¿no estás nervioso, Andrés? ¿No estás nervioso? Y yo decía: no estoy nervioso. A mí, ¿nervioso por qué? Sé que la amo y sé que pues, me quiero casar con ella y vamos a estar juntos el resto de la vida. Yo no estoy nervioso por eso. ¿Pero no estás nervioso? No estoy nervioso. Y no me pegó hasta que la miré, que estaban tocando, todos los niños pasaron con la de esa, y que el pianista comenzó a tocar y las puertas se abrieron y miré a mi esposa con mi suegro y la comencé a ver pasando enfrente, y yo estaba aquí parado enfrente, y mi suegra, que había entrado parte de la procesión, ella estaba ahí sentada y ella me estaba dando patadas en los pies. Y yo estaba ahí parado y mirando a mi esposa o mi futura esposa pasar enfrente, y ahí hasta en ese momento me dio el golpe. ¡Pum! Aquí viene mi suegro para entregarme su hija. No nomás para que pasemos un día, un date, sino que: hey, Andrés, ahora te toca a ti. Tienes que ver por todas sus necesidades. Tienes que suplir todo lo que ella va a necesitar. Si necesita medicina, si necesita atención del doctor, si necesita ropa, tienes que pagar los biles, la renta. Si cualquier cosa que va a ocupar, eres tu responsabilidad. Y en ese momento, hermanos, entró un temor de Dios sobre mi vida. Y dije: Señor, vas a tener que ayudarme, Señor. Y gracias a Dios me casé, y ahora 23 años de edad, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Dios nos ha librado de muchas las veces que robamos bancos y tienditas. De verdad, Dios ha sido muy bueno. Digo esto por esto más bien dicho, que yo como jovencito y un poco nuevo en la fe, yo estaba tan preocupado y afanado de lo que yo podía proveerle a ella, de dónde vamos a vivir, de qué carro vamos a tener, qué ropa. Y estaba bien consumido yo con esa tarea en mi mente, que es la tarea de cada varón, suplir las necesidades de su casa. No me malentienda. Pero descubrí, conforme los años van pasando y la vida va desarrollándose,
que las cosas más importantes no es las cosas que uno puede comprar o las cosas que uno puede lograr tener. Las cosas más importantes son las que les voy a compartir en esta mañana. Entendí yo que de nada servía que yo tuviera una casa bien bonita y la mujer más bonita, vestida más bonita y los lujos más lujos. Descubrí yo que aunque yo tuviera todas esas cosas y que me costaran a mí con mucho trabajo y yo lo lograra hacer, de nada me iba a servir si no tenía yo estas 4 cosas que les voy a compartir esta mañana. En la vida cristiana, pues uno va creciendo y uno va conociendo y uno va aprendiendo a veces de lecciones en la vida, de a veces uno que se cae. Tristemente, hay cristianos que pasan muchos años en la vida cristiana, aún no han aprendido estas lecciones que voy a compartir con ustedes. Aún siguen atrás del dinero, aún siguen atrás de cosas que ellos pueden lograr obtener, pero se les ha olvidado estas 4 cosas más importantes. Los 4 postes más necesarios de cada familia. Hoy en día, si preguntáramos a cada familia qué es lo que les falta, qué es lo que ellos piensan que necesitan más como familia, nos encontraríamos con varias diferentes respuestas. La verdad es que lo que cada familia necesita verdaderamente es lo que a veces menos buscamos. Nuestras familias, la suya y la mía, necesitan estas 4 cosas que encontramos en el estudio y la predicación de la palabra de Dios en esta mañana. La primera es que cada familia necesita la palabra de Dios. Noten el versículo 4, por favor. Dice y comienza el Señor diciendo: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El pueblo de Dios, escuche bien, estaba a punto de entrar a la tierra prometida por fin. Esta es la segunda vez que les está dando la ley de Dios. La primera vez habían recién salido de Egipto y llegaron al monte Sinaí, donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Pero mientras esperaban que Moisés descendiera del monte, el pueblo de Dios se desesperó y acudieron a su Dios pagano una vez más y acumularon todos sus oros y todos sus bienes y quisieron por un momento vivir como vivían en Egipto, entre dioses paganos. Hicieron un dios pagano, hicieron un montón de cosas horribles de pecado y se dieron y entregaron con sus pasiones a estos dioses, a este Dios. Cuando descendió Moisés, se quebrantó su corazón, se indignó él y el Señor y rompió las tablas del 10 mandamientos. Todos miramos la película, ¿verdad? Se rompieron los 10 mandamientos y por consecuencia el pueblo de Dios tuvo que rodear el desierto por 40 años, de lo cual se perdió y murieron una generación entera. Las consecuencias fueron increíblemente severas por la desobediencia del pueblo de Dios. Ahora escuche bien, esta ahora es la segunda vez. Por fin han pasado esos años en el desierto. Por fin ahora están a punto de entrar a la tierra prometida y Moisés ahora toma el tiempo de darles otra vez más los mandamientos de Dios. Pero en esta ocasión toma más tiempo para específicamente darle instrucciones a cada familia del pueblo de Israel. Y comienza en el versículo 6 y dice esto: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal de tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Note el énfasis de la palabra de Dios, de enfatizarla, de repetirla, de hablarla donde quiera que estemos, en la casa, andando por el camino y acostarlos, cuando nos levantemos. Dios dice que la necesidad o el poste número 1 más grande de la familia o de cada familia debe ser el poste de la palabra de Dios. Noten el versículo 17: guardando cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado.
Toda familia necesita la palabra de Dios para dirección. Dice Salmo 119, por favor, Salmo 119. Salmo 119, versículo 105, dice la palabra de Dios así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo nos hace falta dirección de parte de Dios con nuestra familia? Qué difícil es crear hijos sin la intervención divina de Dios. Qué difícil es tener un hogar feliz sin la bendición de Dios. Necesitamos la dirección de Dios, y la dirección viene a través del manual de la vida cristiana, la palabra de Dios. Una familia que no tiene como preeminente la palabra de Dios en su hogar, que no la habla, no la repite, no la pone escrita en las tablas y en los postes de la pared, y es preeminente en el hogar, es una familia que está luchando contra luchas demasiadamente difíciles para soportar. La palabra de Dios nos da fe, que nos da fundamento a nuestro vivir, nos da un respaldo, nos da firmeza, seguridad, cuando sabemos que estamos haciendo las cosas a base de lo que Dios ha dicho. Que de por sí los hijos cómo cambian, ¿verdad? Conforme se van desarrollando, y lo que eran cuando estaban chiquititos, ahora parece ser que se transformaron a un monstruo cuando llegan a ser adolescentes, ¿verdad? Y luego a través de los años de adolescencia uno no los entiende, porque pasan por tantas diferentes emociones y cambian y van descubriendo sus amistades, y que ahora de repente le llama la atención a muchachos, o a él le llama la atención a señoritas, y hay esos problemas y tantas cosas, y luego los gastos, ¿verdad? Ahora tienen que deporte, y que esta junta, y que lléveme para acá y lléveme para allá, y peor cuando comienzan a manejar, ¿verdad? Que le quieren: préstame el carro, papá, y préstame el carro, mamá, y ahí va uno, ¿verdad? Diciendo: Señor, por favor, Señor, que libra a todos los demás de mi hijo, de mi hija, ¿verdad? Y va con uno, y luego y así va desarrollando la vida. Y hermano, la vida cada día uno no sabe qué esperar, uno tiene: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Pero qué bendición y qué contrario es cuando no nos preocupamos de qué hacer, sino simplemente nos preocupamos de hacer lo que Dios nos ha dicho hacer, y dejamos que Dios dicte el futuro y la dirección de nuestro hogar. Cada familia necesita ese poste de la palabra de Dios en su vida. Toda familia necesita la palabra de Dios que gobierne su hogar. Efesios capítulo 5, por favor, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crearlos en la disciplina y amonestación de ¿quién, querido hermano? La Biblia, hermano, nos enseña los papeles del hombre y la mujer en la casa, los papeles de los hijos dentro de la casa. Es el manual de la vida cristiana. Cuando hay temor de Dios, cuando hay un sometimiento a la palabra de Dios, note que enfatizó aquí la palabra de Dios. Dice: en el lavamiento del agua por la palabra.
Hermanos, cuando dejamos que la palabra de Dios gobierne nuestra vida, entonces, hermanos, cada persona tiene que dar cuentas a Dios por sus malas acciones y por sus decisiones. Ya no es tanto lo que papá dice o mamá dice, es porque Dios dijo así. Honra a tu padre y tu madre, obedéceles, haz lo correcto porque es justo. Y porque Dios le ama, dice, este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de largos años, de larga vida. Dios dice, el joven o hija que obedece y honra a sus padres va a tener muchos años sobre esta tierra. El joven, la señorita que no honra a sus padres, que es una vergüenza y trae reproche a sus padres, está cortando los años de su vida. Eso es lo que la palabra de Dios dice. El esposo que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Esa es una dirección directa de la palabra de Dios. No es de que lo merece o no, querido hermano. Es que Dios dice, ama a tu mujer como a ti mismo. Y cómo nos cuidamos a nosotros mismos, ¿verdad? Dios dice, ama a su mujer de esa manera. Y le dice a la mujer, respeta y sométete a tu marido, porque él es la cabeza de la casa, del hogar. No es porque él es mejor o más que usted, es que Dios eligió que el hombre sea la cabeza de la casa. Y mujer, usted está yendo en contra de la palabra de Dios si usted quiere usurpar o tomar control de su hogar y usted ser la que dirige. Usted no va a salir bien, ni la casa va a salir bien, y todo va a ser arruinado si el hombre no ama a su esposa como debe de amarla, si la mujer no respeta y obedece a su esposo como debe de hacerlo, y si los hijos no honran y respetan y obedecen a sus padres. Es un patrón que Dios nos ha dejado en la palabra de Dios. Por eso qué importante es escuchar la palabra de Dios. Qué importante es venir a la iglesia con la familia. Qué importante es venir a las escuelas dominicales, escuchar enseñanza de la palabra de Dios, meter nuestros niños desde chiquitos a clases dominicales donde se les va a enseñar la palabra de Dios, para que vayan escribiendo esos postes de la palabra de Dios en sus vidas. Querido hermano, todo el dinero en el mundo, toda la fama en el mundo, todas las riquezas del mundo, todo su buen carácter y disciplina y integridad que usted tiene, no le va a dar un buen hogar. Lo que nos va a dar un buen hogar es la palabra de Dios. La Biblia es el patrón para nuestras vidas. Debe ser así. Éxodo 20, no vamos a ir por tiempo, pero Dios nos da los 10 mandamientos y más. Dios nos habla ahí dentro de los 10 mandamientos. Le dice a los hijos que deben de obedecer a sus padres. En los mandamientos le dice al hombre que debe ser fiel a su esposa y la esposa fiel a su esposo. ¿Por qué Dios incluyó la familia en los 10 mandamientos? Porque una familia sin la palabra de Dios no puede ser sostenida. La Biblia dice en Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Necesitamos la palabra de Dios que sea el fundamento, el gobierno y la dirección de cada casa. Toda familia necesita la palabra de Dios para fortaleza. La gracia de Dios es lo que hará la diferencia en nuestra vida. Un hogar sin la gracia de Dios es un hogar que va a pasar demasiadas dificultades y dolores. La gracia de Dios, dice la Biblia, que el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. La gracia de Dios es el amor de Dios inmerecido hacia nosotros, el favor de Dios, lo que Dios hace por nosotros que no merecemos. Dios habla de la gracia de Dios en los tiempos difíciles. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. La Biblia nos da gracia para cada día. Tito capítulo 2, por favor. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, por favor. Tito capítulo 2, versículo 11 al 13 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Están ahí conmigo? Es importante entender, hermanos, que dice en el versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador Jesucristo, dice en el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Qué importante es entender la necesidad, hermanos, de renunciar la impiedad y los deseos mundanos para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sin la gracia de Dios, eso es una tarea demasiado difícil. Segunda de Corintios capítulo 12, por favor. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo. Querido hermano, qué importante es tener la gracia de Dios, el poder de Dios reposar sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar. Yo no sé usted, pero yo siento y siempre ha sido, Señor, si tú no me ayudas, Señor, si tú no me empoderas, si tú no tienes misericordia de mí y me das de tu gracia, yo voy a fracasar increíblemente como esposo, como padre. Señor, necesito de ti, Señor, porque uno se conoce a sí mismo, sabe sus insuficiencias, sabe sus necedades y sabe las debilidades que uno tiene. Pero Dios me recuerda a través de su palabra que en mi debilidad entonces se perfecciona el poder de Dios. Si yo vengo a Él y acudo a Él y su palabra, y cada día lo busco, le digo: Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Que no quiero comenzar el día sin que tú me ayudes, Señor. No quiero entrar a la casa sin que tú me ayudes, Señor. No quiero hablar con mi hijo, no quiero disciplinarlo sin que tú me ayudes, Señor. No quiero tratar de llevar este matrimonio feliz en ti sin tu ayuda divina, Señor. Ayuda, hermano. Cuando un cristiano se agarra y se aferra de la palabra de Dios de esa manera, querido hermano, es un hogar que va a pararse firme en la roca. Y cuando vengan los vientos y las tempestades, ese hogar está firme con los postes anclados bien sobre la roca que es Cristo Jesús. No se trata de quién sabe más o quién es más experto en el hogar. Se trata de qué tanto tenemos la palabra de Dios como gobernante de nuestro hogar. Nuestros hijos deben de conocer la Biblia, deben memorizarla, deben leerla. Querida mamá, papá, esfuércese en esa tarea. Dígale a sus hijos que tengan su tiempo devocional, que lo vean, que las señoritas llenen un librito de devoción. Vaya a la tiendita y compre unos libritos devocionales para que ellas a través del año llenen cada hoja, cada día con su fecha, lo que Dios le habló en su Biblia. Véalos teniendo devocionales, mírelos, póngale un horario, asegúrese, pregúnteles: ¿qué aprendiste hoy en la iglesia? ¿Qué predicó el pastor? ¿Qué aprendiste en la escuela dominical? ¿Por qué? Porque queremos hablar de la palabra de Dios, repetir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios debe serlo todo en cada familia. Muchos hogares están llenos de televisión, de películas, de tantas otras cosas, y no estoy necesariamente predicando en contra de eso. Lo que estoy diciendo es que hay un desbalance increíble en nuestros hogares. La televisión está prendida un montón de horas y la palabra de Dios cerrada, acumulando polvo. Y luego nos preocupamos y nos preguntamos: ¿por qué los problemas? ¿Por qué los hijos indiferentes? ¿Por qué hay una apatía espiritual? ¿Por qué no hay una hambre espiritual en nuestra vida, en nuestros hijos? Porque hemos excluido la palabra de Dios. Número 2, las familias necesitan el cuerpo de Dios, la iglesia. Hechos capítulo 2, por favor. Este es el siguiente poste de cada familia. Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice la Biblia así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina, en los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Note que la palabra de Dios, la predicación, la iglesia
involucra las casas. La iglesia da estabilidad a las familias. Noten en 1 Timoteo 3:15, por favor. 1 Timoteo 3:15. Yo no sé qué haría yo sin una iglesia, querido hermano. Y no lo digo porque soy pastor. Como cristiano, como padre de familia, como esposo, yo no sé qué haría sin tener una buena iglesia. 1 Timoteo 3:15 dice la palabra de Dios: para que si tardo sepas cómo debéis conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. La iglesia es el pilar y fundamento de la verdad. Nunca terminará de existir. Querido hermano, es la tarea de la iglesia de predicar la verdad, de ayudar, de anunciar, de alcanzar al mundo perdido. Es la tarea de la iglesia, querido hermano, de ser el lugar donde nos reunimos, donde adoramos a Dios juntos, donde servimos a Dios juntos. Dice aquí la Biblia, es columna y baluarte de la verdad. Es la portavoz, la institución creada por Dios, la iglesia comprada por su propia sangre. Y qué importante es la iglesia en la vida de un creyente. Nunca, dice la Biblia, terminará de existir. Mateo 16 al 19 dice la Biblia que aunque las puertas del Hades se levantaran contra ella, nunca prevalecerán contra ella. Hay una protección especial en la iglesia. Y yo no sé usted, querido hermano, yo quiero tener mi familia donde Dios tiene la bendición. Yo quiero tener mi familia protegida con la palabra de Dios y protegida en los golpes satánicos que vienen a nuestra vida, querido hermano. El lugar más seguro donde estar es en la iglesia. La iglesia no es un pasatiempo ni es un grupo social. La iglesia no es un lugar de encuentro social. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Es el cuerpo de Cristo. Es el lugar donde nos congregamos los creyentes. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Mis ovejas oyen mi voz, dice la Biblia, y me siguen, mi hermano. Cristo espera que sus hijos se congreguen en su nombre cada primer día de la semana. Y ese es el patrón que vemos en la iglesia primitiva. Cada primer día de la semana. Y es más, se congregaban todos los días en la casa. Qué importante es la iglesia, querido hermano. La iglesia no debe ser parte de nuestra vida, debe ser nuestra vida. La iglesia nos da estructura a las familias. Hebreos 10, 24 y 25 nos habla. Ahí vayan corriendo ahí, por favor, rápidamente. Hebreos 10, 24. Dice la palabra de Dios, versículo 24 así: y consideremos unos a otros para estimularlos al amor y las buenas obras. En la iglesia nos estimulamos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En la iglesia nos amonestamos, en la iglesia nos estimulamos, en la iglesia nos exhortamos, querido hermano. Y Dios dice que no debemos de dejar de asistir a la iglesia como algunos tienen por costumbre. Debemos de tener esta estructura en nuestras familias. Debemos de tener estructura como cristianos. La iglesia da actividad y servicio a las familias. La iglesia debe ser el centro de compañerismo de actividades de cada familia. La iglesia debe ser el centro de servicio para las familias. Ese es el plan de Dios. Los hijos deben crecer dentro de las iglesias. Deben de tener sus amistades en la iglesia. Debemos de tener compañerismo en los hermanos de la iglesia. No es que sea una secta. No, absolutamente no. No se trata de que nuestra iglesia y ninguna otra iglesia tenemos compañerismo con todos los hermanos de la fe cristiana. Tenemos compañerismo, un mismo sentir con aquellos que tienen la misma fe y práctica que nosotros. Es parte del plan de Dios. Pero querido hermano, qué bendición es la iglesia local. El deseo de nuestro corazón es que nuestros hijos conozcan a alguien dentro de su iglesia local y que se casen con alguien. Yo conocí a mi esposa en mi iglesia. Ella conoció a su esposo en su iglesia. Después se lo presento. Nos conocimos en la iglesia. Ahí tuvimos a nuestros hijos, no literalmente, pero ahí comenzaron a crecer sus primeros pasos. En los pasillos de la iglesia caminamos con ellos.
Íbamos a la guardería y los agarrábamos y ahí, ¿verdad? A veces hasta cambiamos pañales en los pasillos de la iglesia. Ahí hicieron sus primeras travesuras, ¿verdad? Y ahí corrían para arriba y para abajo. Ahí se nos cayó unos dientes a una de las niñas. Ahí esto, el otro. Y casi, ¿verdad? Tumban un edificio. Y bueno, tantas cosas, ¿verdad? Pero crecieron dentro de la iglesia. Y la iglesia no es parte de la vida, es la vida de la familia. ¿Y qué de sus hijos? ¿Van a la iglesia cuando pueden, cuando tienen tiempo? Si tenemos tiempo, vamos. Si no, tenemos nuestros planes. Qué triste que familias no entienden la importancia de la iglesia. Uno de los postes más importantes de cada familia, la iglesia local. Número 3, las familias necesitan a un obispo de Dios, a un pastor. Tito 1, por favor, Tito 1. Tito 1. Tito 1, por favor. Dice la Biblia en el versículo 6: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos crientes que no están acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y bueno, fíjese en el versículo 14: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Es una tarea del pastor de la iglesia que sirva para las siguientes cosas en cada familia. Número 1, para amar la iglesia. Dios manda al pastor de la iglesia a amar al rebaño. El Señor Jesucristo, cuando miró y llegó a Jerusalén, dice en Mateo 9:36, que se entristeció y lloró porque eran como ovejas sin pastor. Qué importante es tener un pastor. No lo digo porque yo soy pastor, pero yo he llegado a entender en mi vida cristiana lo importante que fue mi pastor en mi vida. Qué importante es tener un pastor, y no nomás el que predica, no nomás el pastor, sino mi pastor, el que me ayuda a mí a crecer, el que permito que sea una influencia en mi vida. Yo doy gracias a Dios que esas lecciones lo tuvimos que aprender a veces a las duras. Doy gracias a Dios por mi pastor en esta mañana, y Dios nos ha bendecido a nosotros con buenos pastores. No solo el pastor Luis Parada, pero el pastor John Wilkerson por muchos de esos años. ¿Dónde estaríamos sin nuestros pastores? El día viernes mi hija Becky se graduó del colegio y pasó enfrente al mismo que estaba allí cuando la niña estaba graduándose de su kinder. Era el pastor Wilkerson. Y ahora graduándola como estudiante del colegio de Hyles Anderson. Y le pregunté a Becky, ¿qué te dijo el pastor? Y me dijo que está muy orgulloso de mí y que está contento por mí, que por fin estoy terminando. Eso solo viene de la bendición de tener un pastor. No es que el pastor es el salvador de la familia o es el Dios de una familia, absolutamente no. Pero qué bendición es tener un pastor. Efesios capítulo 4, por favor, Efesios capítulo 4, vamos rápido para terminar el tiempo. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 11 dice así. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios usa al pastor para no solo amar al rebaño, pero también para ayudar a crecer, a madurar, exhortar, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, como es la tarea que Pablo le manda a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3. Fíjense 1 Corintios capítulo 1, por favor, rápidamente.
1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice así la palabra de Dios. Voy a comenzar a leer por el tiempo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré a la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? De la predicación. Por la locura de la predicación. La tarea del pastor no solo es amar la iglesia, sino de predicarle a la iglesia también. De cuidar cuidadosamente el rebaño, de no tomar ventaja de ellos, de no apoderarse de ellos. Dice 1 Pedro capítulo 5: ruego a los ancianos que están entre vosotros, o sea, los líderes espirituales, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Esa es la tarea de cada pastor: de amar la grey, de cuidar la grey, de proteger la grey de lobos rapaces, de pronunciar y predicar y exhortar. Esa es la tarea de un pastor. De servir para velar por las familias. Hebreos 13:17 nos habla de los pastores que están para velar por nuestras almas, para alimentarlas espiritualmente, para cuidar de los lobos rapaces, para poner ejemplo, siendo ejemplo de la grey. En Hebreos capítulo 13 nos amonesta la Biblia que debemos de imitar la fe de los pastores, el fin de su fe, lo que ellos han puesto como ejemplo. No es, querido hermano, una autoexaltación de una posición, mi hermano. Esto es mucho más grande que un hombre. Esto es mucho más grande que la opinión de un pastor. Mi hermano, no lo estoy predicando porque estoy en busca de atención, ni respeto, ni nada de esto. Estoy predicando porque soy responsable primeramente ante Dios de predicar la verdad. Aunque me caiga a mí, aunque sea el saco que yo tengo que ponerme, aunque yo tenga que mejorar como pastor y mejorar mi cuidado de la iglesia y aprender a ser mejor, estoy dispuesto a predicarlo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es lo correcto, y usted debe tener cuidado a donde usted va y a qué iglesia va. Si su pastor no es acuerdo a lo que Dios ha establecido, no quiero afectarle a usted ni quiero desanimarle a usted, pero ore por su pastor, pídale a Dios que le ayude por su pastor, que sea el hombre que debe de ser, que Dios le dirija y sea un apoyo y ánimo a su pastor, y ore por él, porque es parte de una necesidad importante de cada familia. Cada familia necesita un pastor. A veces vemos hombres de Dios caer en pecado y es una horrible experiencia. Mi esposa y yo tuvimos a 2 pastores que cayeron en pecado, en adulterio. Los 2 pastores americanos que tuvimos en nuestra juventud. Y fue una experiencia horrible, muchas lágrimas, mucha decepción, mucho desánimo. Y es algo muy difícil. Esta iglesia ha experimentado eso en años pasados. Algo difícil. Pero le voy a ser sincero, mi fe no está puesta en el pastor. Mi fe está puesta en el único que ha sido fiel y verdadero, y ese es Cristo Jesús. Y yo debo entender que hombres vienen y van, y debemos orar por los pastores. Pero si un día un hombre cae o algo así pasa, mi hermano, o no es el testimonio que debe ser, o algo hace para lastimarnos, o los falla en alguna área, entienda, son hombres que necesitan orar por ellos, que necesitan la gracia de Dios sobre sus vidas. Pero no desanime su fe. No agarre su familia y abandone la fe. No deje de asistir a la iglesia. No tome decisiones necias. Cristo Jesús es el autor de nuestra fe y consumador. Para terminar, cada familia no solo necesita la palabra de Dios, el cuerpo de Dios, la iglesia, un obispo de Dios, pero número 4, necesita un balance, la prioridad de Dios. Fíjese rápidamente y ya vamos a terminar con esto. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Aquí terminamos. Dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la que, iglesia, preeminencia. El deseo de nuestras familias debe ser el poner a Cristo primero. Eso debe ser uno de los postes más importantes de cada hogar. Cristo es primero en esta casa. Antes que cualquier otra cosa, Cristo es primero. El deseo de nosotros debe ser glorificar a Dios. Si le buscamos a Él primero, dice la Biblia en Mateo 6:33, que Él nos va a cuidar de todas nuestras necesidades. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuántos hogares están desviados buscando otras cosas en vez de buscar a Dios primero? Su hogar nunca se va a parar fuerte. Su hogar nunca va a ser lo que Dios quiere que sea. Su matrimonio nunca va a llegar a donde Dios quiere llevarlo. Sus hijos nunca van a alcanzar lo que Dios tenía para ellos hasta que pongamos a Dios primero. Dios dio un orden divino para la familia. Dios primero, el matrimonio segundo, los hijos tercero, el trabajo cuatro y las otras relaciones las demás. Dios debe ser primero en nuestras vidas. La necesidad más grande de mi familia es que su papá camine con Dios. Más que dinero, más que cosas, es que yo camine con Dios. Podré yo darles el dinero que puedo yo darles, pero si yo no camino con Dios, le estoy robando a ellos la cosa más importante. Dios primero. No debe ser cuestión para la familia si vamos a ir a la iglesia el domingo. Dios primero. Si andamos en vacación, no debe ser cuestión de que si vamos a honrar a Dios, si nuestra vacación traspasa un domingo, vamos a buscar una iglesia, por lo menos un servicio para estar en la casa de Dios, porque Dios es primero. No hay tal cosa como vacacionar de Dios. Dios no toma vacaciones de nosotros, porque es que algunos pensamos que es justo ante Dios vacacionar de Dios. ¿Por qué? Cada vez que tomamos vacación, siempre una de las preguntas es: ¿dónde vamos a andar para poder ir a una iglesia? Qué importante es establecer eso en el corazón de nuestros hijos, porque un día van a estar casados, y nuestra oración y nuestro deseo es que tengan la suficiente convicción para implementar lo que se les ha enseñado. Si no, va a ser consecuencias de ellos. Ellos van a tener que sufrir por sus malas decisiones. Pero nuestro deber es, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. No puede estar mal con Dios para terminar y estar en comunión con la familia. Si no hay un balance de prioridades, de poner a Dios importante, no importa qué haga, nunca va a tener la familia que Dios quiere que tenga. ¿Es Dios primordial para usted? ¿Es Dios lo más importante? ¿De qué sirve que, dice la Biblia, que el hombre ganara todo el mundo, mas perdiera su alma? Podrá tener todas las riquezas de ese mundo, todos los placeres, pero ¿de qué sirve si pierde su familia? ¿De qué sirve? Póngase a pensar. ¿Quién más podrá ayudarnos? ¿Quién más? ¿Qué más tenemos en esta vida? El dinero va y viene, los placeres van y vienen, pero Dios es el único. Yo le quiero retar, querida familia, esta mañana, cada familia, ¿por qué no decidimos de una vez que vamos a honrar a Dios y vamos a tener estos 4 postes más importantes y los vamos a hacer más importantes en cada familia? Vienen las vacaciones, donde muchos cristianos lamentablemente abandonan su fe y comienzan a hacer cosas que no es de Dios. Comienzan hasta a faltar a la iglesia porque quieren ellos, según, hacer cosas que es su deber hacer. Yo no estoy en contra de ir a pasar un buen tiempo, no estoy en contra de ir al parque, de ir barbecues y tomar vacación. Todo eso es importantísimo, pero hay una cosa más importante, y eso es honrar a Dios y estar en la casa de Dios cuando las puertas se abren. Que Dios use la predicación de su palabra para convencer nuestros corazones de la verdad. Padre Santo, bendice la predicación de tu palabra. Señor, toma control, Señor. Obra en cada corazón, Señor. Ha sido muy sencillo el mensaje esta mañana.